Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre el tema de la depresión, que me parece que es un tema muy importante dentro del síndrome de la borrachera seca. Recuerden que el síndrome de la borrachera seca tiene 12 síntomas. Así como hay 12 pasos, también tenemos 12 síntomas de la borrachera seca. Y el síntoma número 7 es justamente la depresión. La depresión, que es un fenómeno que pues prácticamente del 60 al 80% de los alcohólicos crónicos lo padecen. Atrás del fenómeno del alcoholismo y de todo lo que esto implica, siempre existe un problema de depresión. Recuerden que hay que considerar el término del alcohólico dual. El alcohólico dual es aquel que tiene dos problemas, no uno solo. Primero, el problema del alcoholismo, es un problema adictivo. Y el segundo, un problema emocional o un problema neurótico, que es la depresión. Por esto yo le llamo al alcoholismo el dragón de dos cabezas, porque todo alcohólico tiene dos problemas, no uno, y eso es lo que hay que considerar. Por eso yo siempre, desde que introduje ya hace más de 40 años este término del síndrome de la borrachera seca, insisto en que el alcohólico debe de tomar conciencia de su segundo problema. ¿Por qué? Porque muchos alcohólicos piensan que la abstinencia, primero, reconozco que soy alcohólico, reconozco mi impotencia y mi ingobernabilidad ante el alcohol, y por lo tanto voy a dejar de beber. Muy bien, eso me parece excelente, y me parece que ese es un gran primer paso en la recuperación del alcohólico. Pero es tan solo un primer paso. Para que el alcohólico resuelva verdaderamente su problema, tiene que dar dos brincos. El primer brinco es el brinco de la del consumo activo de alcohol u otras drogas a la abstinencia. Es un primer brinco. No es un brinco fácil, es un brinco difícil. Ustedes no me dejarán mentir, pero la mayor parte de los adictos, llámense adictos al alcohol, o adictos a otras drogas, o adictos a... Necesitan muchísimo para aceptar esta enfermedad. Entonces, la aceptación de que tengo un problema de adicción implica una resistencia muy grande de parte de los adictos, y ustedes lo habrán visto con sus compañeros. ¿Cuántos alcohólicos activos o cuántos adictos a drogas se resisten a aceptar que ya están enfermos? Se resisten a aceptar que ya son adictos. Ellos siguen pensando que pueden controlar su manera de beber o que pueden controlar su consumo de drogas. Y esto ya no es así. Ya brincaron al otro lado. Brincaron al lado de la ingobernabilidad. Entonces, el primer problema de la adicción es aceptar esta ingobernabilidad. Es aceptar que yo solo no puedo. ¿Cuántos alcohólicos, cuántos adictos a drogas se resisten a la abstinencia porque piensan que pueden controlar su consumo? Piensan que ellos se van a tomar 3 copas y ya. Y no se dan cuenta que la primera copa desemboca una compulsión incontrolable para seguir bebiendo. Y que casi siempre eso termina en una borrachera incontrolable, con todas las consecuencias negativas que esto implica. Pero no lo aceptan. Es una forma de soberbia. Es una forma de ceguera ante su propia realidad. Es una resistencia a no querer dejar algo
que les está afectando mucho, que está carcomiendo su vida, que está arruinando la tranquilidad de ellos mismos y de la gente que los rodea. No lo quieren aceptar. Pero es importante dar ese paso, y para dar ese paso se necesitan dos cosas. Primero, aceptación de la realidad, aceptación de su realidad, de una realidad negativa, de una realidad dolorosa, de una realidad que les está creando problemas a ellos mismos y a un grupo X de personas que les rodean, fundamentalmente los familiares más cercanos, pero también sus compañeros de trabajo, sus amistades, sus vecinos. En promedio, el adicto afecta mínimo a 5 personas que le rodean en su vida. Por tanto, el dejar de consumir no solamente implica una mejoría para el propio enfermo adicto, sino que también implica una mejoría en las relaciones con su primer círculo, que es la familia, y también con el círculo de trabajo y con el círculo de sus relaciones sociales. Un adicto tiene serios problemas, tanto familiares, laborales, escolares, legales y sociales, como consecuencia de su consumo. Y estos son parte de los cotidianos problemas que tiene el adicto, que ya tuvo un accidente, que ya chocó, que ya lo detuvo la policía, que ya lo corrieron del trabajo, que ya se endrogó, que debe mucho dinero, que no sabe cómo pagarlo, que ya empezó a deteriorarse mentalmente, que ya cayó en una depresión severa, que está terriblemente angustiado por esos síndromes de depresión en los que esos síndromes de supresión en los que cae cuando intenta dejar su droga favorita. Y dentro de todos estos síntomas predomina uno que es quizá el más frecuente, que es el de la depresión. Les repito la estadística: 6 de cada 10 adictos son deprimidos crónicos, pero no lo saben, o si alguien se los dice, no lo aceptan, porque ese deprimido crónico busca entre comillas, un antidepresivo, entre comillas, porque ese antidepresivo es el alcohol o las drogas. Y el alcohol y las drogas se convierten en el antidepresivo de esa persona. Pero ¿qué pasa? Que no se logra superar la depresión, sino que simplemente la anestesia. El adicto quiere anestesiar su depresión a través del consumo de alcohol, a través del consumo de drogas o a través del consumo de ambas. Y cuando intenta dejarlo, no ataca su segundo problema, que es el problema de la neurosis. Y vuelvo aquí a mi eterno ejemplo del dragón de 2 cabezas. El alcoholismo y la drogadicción es un trastorno, una enfermedad al que yo le he dado el nombre del dragón de 2 cabezas. ¿Qué quiere decir esto? Que su enfermedad tiene 2 cabezas. Y para superar al 100% esa enfermedad, al 100%, tiene que cortar las 2 cabezas, no nada más una. La primera cabeza es la cabeza adictiva. Su adicción, ya sea al alcohol, ya sea a las drogas, su adicción. La cabeza adictiva. Pero la otra cabeza de ese dragón de 2 cabezas es la cabeza neurótica. Y los trastornos emocionales que tiene ese alcohólico. Y seguramente ese alcohólico empezó a beber por la presencia de estos problemas neuróticos, estos problemas emocionales, que se pueden interpretar como una desadaptación a los retos cotidianos de la vida, un miedo a asumir las responsabilidades,
un temor a enfrentarse a los problemas, una cobardía que los lleva al escape, porque finalmente a la borrachera, porque finalmente la intoxicación con drogas no es más que una forma de fuga, no es más que una evasión de la realidad. Lo primero que tiene que hacer un adicto que desea recuperarse es conocer su realidad y aceptarla, porque muchos no aceptan su realidad. Por eso el alcohólico es tan negador de esta realidad, la quiere compensar y la compensa con mecanismos de sobrecompensación, como es la soberbia, como es el sentirse muy poderoso, el creer que lo sabe todo, el creer que no necesita ayuda de los demás, el pensar que no tiene ningún defecto. A todo le encuentra un pretexto para justificar casi siempre sus problemas cotidianos en la vida, les echa la culpa a los demás, pero él no acepta su propia realidad. ¿Cuántos alcohólicos se sienten víctimas de sus familiares, de su esposa, de sus hijos, de sus padres? Se sienten incomprendidos, se sienten maltratados, sienten que nunca les han hecho justicia, porque en el fondo son unos inadaptados, no aceptan los retos de la vida, no aceptan que en ocasiones hay que sacrificarse para poder lograr ciertas metas. A veces son perezosos emocionales, es decir, no quieren asumir una actitud de reto y de acción y de compromiso ante la vida. Al alcohólico no le gustan los compromisos, no le gusta comprometerse, son muy independientes, quieren que los demás de alguna manera le resuelvan sus problemas. Por eso se hacen muy dependientes emocionales de aquellos que los rodean, ya sea sus padres, sus hermanos, su esposa o su esposo en el caso de las mujeres. Y después le echan la culpa a ellos de las cosas malas que les acontecen, de que no les hacen justicia, de que no los tratan bien. Les encanta jugar el rol de víctimas y eso los hace unos resentidos permanentes contra ese primer círculo que los rodea en su vida, que es la familia, pero también su segundo círculo, que pudiera ser sus problemas laborales o escolares, o su tercer círculo, que son los problemas sociales. Es decir, el alcohólico está como que resentido contra esa estructura que le está exigiendo una cierta autodisciplina, que le está exigiendo el que alcance ciertas metas, el que enfrente los problemas y no se oculte de ellos. Recuerden que muchos alcohólicos, muchos adictos, tienen el síndrome del avestruz, que meten la cabeza debajo de la tierra y no quieren saber lo que está pasando alrededor. Por eso buscan el alcohol. Por el alcohol los hace caer en un letargo que los expulsa de su realidad. Y están esperando inconscientemente que otras personas que los rodean solucionen sus problemas, mientras ellos están borrachos. Entonces, el problema fundamental del alcohólico o del adicto es ese: el miedo a enfrentar su realidad, el miedo a aceptar su realidad y el miedo a enfrentar esos problemas con realismo, con decisión y sobre todo con humildad. El gran problema del adicto es su soberbia, su falta de humildad. Y al no tener humildad, no quiere reconocer sus propios defectos o no quiere defender sus propias debilidades o no quiere aceptar sus propias enfermedades.
Porque bueno, finalmente el alcohólico no tiene él ninguna culpa de ser alcohólico. Es una enfermedad. Nadie es culpable por enfermarse de algo a lo que genéticamente estaba predispuesto a desarrollar desde que nació. Recordemos que tanto el alcoholismo como las adicciones son enfermedades triples, es decir, tienen un factor genético, tienen un factor psicológico y tienen un factor sociocultural. Es decir, por factores genéticos derivados de sus genes, de su propio temperamento con el cual ellos nacieron. Segundo, de su propia personalidad, de su propia forma de ser y de relacionarse con los demás. Y tercero, de los problemas tanto de tipo personal, de tipo familiar, de tipo laboral o de tipo social, que todos, cada uno de nosotros tenemos en la vida. Si tenemos un trabajo, pues tenemos que enfrentar problemas en ese trabajo. Si tenemos una relación sentimental, tenemos que tener inevitables problemas en esa relación sentimental. Si tenemos una familia, es inevitable tener problemas con la familia, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los tíos, con los cuñados, etc. Es inevitable, pero es importante conocer esos problemas, aceptarlos, enfrentarlos y superarlos a través de una adaptación razonable. El adicto, el alcohólico, es muy fantasioso y quiere construirse una realidad hecha a su medida, lo cual no es posible, porque nadie nos construye una realidad a nuestra medida, a nuestras propias necesidades, a saciar nuestros propios apetitos negativos o defectos de carácter. Nosotros tenemos la obligación de adaptarnos a esa sociedad, de respetar esas reglas de juego que la sociedad nos impone, pero que nos llevan a un concierto razonable de buena relación con los demás. Entonces, tenemos la obligación de adaptarnos a esos fenómenos que giran afuera de nosotros, y no como le pasa al alcohólico. El alcohólico quisiera que todos esos fenómenos sociales, familiares, etcétera, se adapten a las propias necesidades del alcohólico. Es una forma de egoísmo muy terrible. Nosotros estamos obligados a adaptarnos a nuestras propias circunstancias. El éxito de los seres humanos se basa primero en el autoconocimiento, en conocerse a sí mismo, conocer sus potencialidades, pero también conocer sus propios defectos, sus propios límites. Entonces, el autoconocimiento, primero. Segundo, la autoaceptación. Aceptarse como uno es. ¿Qué es uno? Es un conjunto de cualidades y defectos. No nada más de cualidades, como todos queremos. Todos queremos tener supercualidades. Y eso sí, nos sentimos muy orgullosos y las presumimos. Pero no queremos saber nada de nuestros defectos. Entonces nos escondemos y los negamos y no los aceptamos. Y al no aceptarlos, no podemos superarlos. Si somos humildes y aceptamos nuestros defectos, vamos a buscar pacientemente, pero con mucha aceptación de la realidad, cómo podemos superar esos defectos, pero también con la ayuda de los demás. Esto es una de las grandes valías de los grupos de AA, por ejemplo, que son reuniones de grupo, reuniones colectivas. Y yo ahí tengo la posibilidad de expresar mis propios problemas emocionales, sentimentales, mis defectos de carácter, y puedo escuchar a los demás también sobre sus problemas y sus defectos. Y entonces yo voy a descubrir que yo no soy el único que sufro, que yo no soy el único que tengo esos problemas, que yo no soy el único que tengo esos resentimientos. Entre esos problemas
Y esos resentimientos se pueden superar, pero con dos condiciones. Primero, la humildad. Y segundo, la aceptación de mi realidad, de la realidad de cada quien. Y eso se va logrando lenta y paulatinamente a través del programa de Alcohólicos Anónimos. Porque en AA se desarrollan dos grandes cualidades: saber escuchar y saber comunicar. El saber escuchar y el saber comunicar son dos grandes cualidades, pero que muchos no las desarrollan. Muchos no les gusta escuchar, porque piensan que los están atacando, piensan que les están presumiendo, o porque simplemente, como están descubriendo, están adivinando sus propios efectos de carácter, eso les da, por su misma soberbia, no lo quieren aceptar. Y de alguna manera se sienten agredidos. Cuando alguien descubre mis efectos de carácter, mi primera reacción es sentirme agredido, sentirme insultado. Y entonces me resisto a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy negando, porque no soy humilde, porque no me abro. Y porque en el fondo no quiero cambiar. Porque en el fondo no quiero reconocer que mis efectos de carácter me están haciendo daño, antes que nada a mí mismo. Y en segundo lugar, a por lo menos un promedio de 5 personas que están en mi círculo más íntimo. Pero pueden ser más de 5. Por eso es tan importante, primero, la aceptación de mi realidad. Los dos grandes fenómenos que me llevan a trabajar el programa de los 12 pasos y mi superación personal son el autoconocimiento y la autoaceptación. Mientras yo no termine de trabajar en eso, no puedo seguir adelante. Pero claro, para la autoaceptación no es fácil aceptar una serie de defectos de carácter que yo no quiero reconocer. Porque generalmente yo pienso que soy mejor de lo que me están diciendo los demás de cómo me ven a mí mismo. Porque el querer aceptar mis defectos sería como una forma de capitulación a mi orgullo personal. Y este orgullo, pues yo no le llamaría orgullo, yo le llamaría soberbia. Soberbia y ceguera emocional para aceptar mis defectos de carácter. Por eso es tan importante la humildad. Si yo no voy con un espíritu de humildad para saber escuchar a los demás y para abrirme a mí mismo, sino que voy con un sentido de vanidad personal y todo lo que hablo es para defenderme de lo que me están diciendo los demás de cómo me ven, y yo no lo acepto y me siento atacado, me siento agredido, me siento bocabajeado, y no lo acepto porque soy muy orgulloso, porque soy muy vanidoso, porque no quiero aceptar mi realidad. Por eso es tan importante la humildad. Por eso es tan importante abrirse de capa, reconocer, aunque esto me duela. Y esa autoaceptación, ese autorreconocimiento me va a volver una mejor persona. Y eso me va a llevar a sentir un verdadero orgullo de mí mismo. Pero este orgullo de mí mismo ya va a ser un orgullo realista, que es consecuencia de mi autoaceptación, no un orgullo disfrazado, que con ese disfraz yo quiero ocultar todos mis defectos de carácter para que nadie me los descubra y siempre aparentar una apariencia de egoísmo, de vanidad, de triunfalismo, de falso triunfalismo,
de dominio, de poder. Dime de lo que te presumes, de lo que me presumes, y te diré de lo que careces. Generalmente el que anda presumiendo mucho, el que anda ostentando ante los demás una serie de situaciones que lo hacen sentir superior, es en cierta forma un deprimido que no quiere aceptarlo y que sobrecompensa su depresión con estos síntomas de autosuficiencia, una autosuficiencia neurótica. Por eso, a veces el alcohólico, y el primer síntoma de los 12 síntomas de la borrachera seca, es el niño rey. ¿Por qué? Porque piensa como niño, actúa como niño, pero tiene exigencias de rey y quiere ser reconocido como rey. Y se enoja con aquellas personas que no le reconocen lo que él quiere ser reconocido. Le falta humildad. Y le sobra ese orgullo malentendido que lo va a llevar a una persistente negación de su realidad. Y entonces, ¿cómo funciona? Pues como un desadaptado social. Y quizá lo más típico de esta desadaptación es el alcohólico o el adicto a drogas que no lo quiere reconocer. Y que dicen que ellos no son alcohólicos, que ellos pueden manejar el alcohol, que ellos saben su límite. Y que siempre están buscando un pretexto, una forma de justificar su última borrachera, de por qué chocaron, de por qué cayeron con la policía, de por qué los corrieron del trabajo, de por qué su esposa se fue de la casa. Juegan el papel de víctimas, pero se siguen encerrando en su máscara de vanidad, de decir, yo solamente tengo la razón, los que no están conmigo están contra mí. Por esa razón, el arma más importante para su crecimiento emocional, para su crecimiento personal, para una adecuada manera de trabajar los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es la humildad. Simplemente el aceptar a ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos ya es una forma de humildad. Acepto que tengo un problema, que yo solo no lo puedo superar y voy a aceptar la ayuda de otros. Para hacer eso se necesita humildad, y la humildad es una gran cualidad. Traten todos de desarrollar la cualidad de la humildad y no se anden defendiendo con el defecto de la autosuficiencia personal, de que yo solo puedo y que a mí nadie me tiene que decir cómo hacer las cosas, que yo todo lo que hago tengo la razón, que no me gusta que nadie me corrija, que no me gusta que nadie diga mis verdades. Están encerrados en su propia armadura de egoísmo, pero de negación. Están negando su realidad, tanto su realidad adictiva, ya sea alcohólico o drogadicto o ambos, esa realidad la niegan, como su realidad emocional, personal, familiar y social. Si no quieren reconocer su problema adictivo, mucho más difícil va a ser reconocer su problema emocional. Ahora, hay quienes reconocen su problema adictivo, pero no reconocen su problema emocional. ¿Cómo se les llama a estos? Borrachos secos. Porque en efecto, ya no consumen, ya no beben alcohol, ya no consumen drogas, pero no cambian. Y generalmente esto los lleva a que la neurosis que antes la anestesiaban con el alcohol o con las drogas, al dejar de consumir alcohol y drogas, ya no anestesian
esta personalidad neurótica y entonces se convierten en unas gentes intolerables para el grupo cercano de familiares o de personas que giran alrededor de ellos. Y esto es la borrachera seca. A veces un borracho seco hace más daño que un alcohólico activo. Esto no quiere decir que les estoy recomendando a los borrachos secos que vuelvan a beber. El borracho seco es como aquel que quiere brincar un río caudaloso, pero que no se puede dar un solo brinco para brincar de un lado al otro, y que hay una roca en medio de ese río para dar un primer brinco hacia la roca y un segundo brinco de la roca al otro lado del río. Esa roca en medio del río es la abstinencia. El primer paso que debe dar un adicto, ya sea un alcohólico, un adicto a drogas o a ambas cosas, es la abstinencia. Al dar ese primer brinco, ya no está del otro lado del río, pero se queda parado en una roca en medio del río, que tampoco le sirve para nada, porque no ha cumplido su objetivo de llegar al otro lado. Entonces tendrá que brincar de la abstinencia a la sobriedad. Y ese brinco es a veces más difícil que el brinco de la actividad en alcohol o en drogas a la abstinencia, porque ya no tienen esa fuga emocional que antes era la intoxicación con alcohol a droga, pero tampoco han resuelto su problema emocional y su problema de relación con las demás personas que les rodean. Entonces es una verdadera borrachera seca, es un verdadero sufrir. Muchas esposas de alcohólicos han ido a mi consultorio a pedirme que por favor mejor convenza a su marido que vuelva a beber, porque ahora está peor que antes. Ahora ya no bebe, pero ya nadie lo aguanta. Y además se siente don perfecto. Y ahora quiere que todos los demás bailen al ritmo que él toca. O ha convertido el programa de Alcohólicos Anónimos en una especie de 10 mandamientos para los demás y no para él mismo. Ese es un borracho seco. El borracho seco está enojado, está amargado, porque ya le quitaron su droga favorita. Está como un niño caprichudo que se enoja porque le quitaron su juguete favorito. Es decir, no ha asumido su nueva responsabilidad. Si he decidido dejar el alcohol o dejar las drogas o dejar ambas, es para llevar una vida mucho más productiva, mucho más positiva, mucho más adecuada con la gente que me rodea, tanto en mi familia, en mi escuela, en mi trabajo, en la ciudad en general. Una mejor relación social con aquellos que me rodean. Es decir, no solamente dejar el alcohol o dejar las drogas, sino tener una relación adecuada, saludable con los demás. Y esto no es fácil, sobre todo para aquel que se conforma con dejar su droga favorita. Fíjense que el programa de los 12 pasos, pues básicamente los 3 primeros pasos es para el reforzamiento de la abstinencia con el apoyo de un poder superior. Esos es los primeros 3 pasos, ¿sabes? Acepto que soy alcohólico, acepto que me debo dejar de ayudar y acepto la fuerza de un poder superior para superar esto. Pero del 4º paso en adelante es trabajar en él mismo para su propia superación. Pasos tan importantes como el 4º paso, como el 6º paso, como el 10º y el 11º paso, son muy importantes porque son pasos de cambio de conducta, no simplemente de supresión de una sustancia tóxica, como pudieran ser el alcohol y las drogas. Y se los vuelvo a repetir, el suspender el alcohol y suspender las drogas, eso no los va a llevar en automático a la sobriedad, los va a llevar a la abstinencia. Y qué bueno, la abstinencia es un gran paso que se logra. Pero ya se los dije, es la roca en medio del río. No se pueden quedar ahí paralizados
una roca en medio del río llenos de frío, sin dar el segundo paso, sin dar el segundo brinco, que es el brinco de la abstinencia a la sobriedad. Y, repito, un brinco más difícil, porque ese brinco implica, antes que nada, autoaceptación, después humildad, y después la capacidad de pedir perdón a aquellos a los que he ofendido y de readaptarme a una sociedad a la que yo antes rechazaba y a la que yo antes agredía. Y solamente buscaba mis compañeros de parranda, que ellos sí me entendían, que ellos sí me echaban porras y con los cuales yo me evadía de mis problemas cotidianos. Ahora que ya no bebo, ahora que ya no consumo drogas, pues debo de enfrentar mis responsabilidades familiares, con mis padres, con mis hermanos, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, mis responsabilidades laborales, en mi trabajo, en mis obligaciones económicas para con mi familia, en mis obligaciones sociales para llevar una relación más adecuada, más positiva con la gente en general, para sentirme aceptado por el mundo, aceptado por los demás, que yo sea una persona positiva, que yo comprenda y entienda a los demás y que no solamente exija yo que los demás me traten a mí como yo quiero ser tratado, sino yo tratar a los demás de acuerdo a las propias exigencias y necesidades de aquellas otras personas, sobre todo los de mi primer círculo familiar, mis hermanos, mis padres, mi esposa, mis hijos. Y eso me va a ayudar a superar todos aquellos problemas familiares y sociales que genera el consumo de alcohol o el consumo de drogas. Entonces, la abstinencia es un gran paso, un gran logro. Felicidades por los que han dado ya ese brinco tan duro, tan difícil, al cual se resistieron tanto, como fue el dejar el alcohol o las drogas. Pero no se queden paralizados en medio de ese río caudaloso, paradotes ahí llenos de frío en una roca, sino den el segundo brinco, que es el brinco más importante, y brinquen de la abstinencia a la sobriedad, con humildad, con perdón, con reconciliación, con aceptación hacia los demás, no con esa actitud de niño rey, de que yo soy el que mando, yo soy el que ordeno, todos los demás se deben someter ante mí, me deben tratar como yo quiero ser tratado. Eso es ser un niño rey, un inmaduro, pero al mismo tiempo un dictador. Y la borrachera seca, para los familiares de un borracho seco, la borrachera seca es peor que para un familiar de un alcohólico activo. Entonces, esta es la gran advertencia. Trabajen seriamente en su programa de 12 pasos. Trabajen en los primeros pasos, que son pasos que los llevan a la necesidad de la abstinencia. Trabajen en sus pasos espirituales, que es una forma de humildad ante su poder superior, tal como cada quien lo conciba. Pero lo más importante, trabajen en su relación con los demás. Trabajen en su reconciliación, en su readaptación familiar y social. Reconcíliense con la gente, reconcíliense con sus seres queridos, reconcíliense con el mundo. Pidan perdón, pidan perdón. No exijan condiciones a los demás. Mira, voy a dejar de beber si tú dejas de ser así conmigo. Mira, voy a dejar de beber si me tratas de otra forma. Mira, voy a dejar de beber si te sometes más a lo que yo te ordene. Eso es pura soberbia. Eso es puro ponerle precio. ¿Quieres que deje de beber? Pues te va a costar esto. A tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Como una especie de recompensa. Mira, ya no bebo, así que ahora tienes que pagarme con algo, porque ya te hice el favor
de no consumir. No, no es eso. La única persona que va a beneficiarse con el consumo de alcohol o de drogas, antes que nada vas a ser tú mismo. Y al trabajar en tu crecimiento personal, pues evidentemente vas a hacer feliz a muchísimas personas. Y vas a encontrar un clima de reconciliación, de readaptación, de serenidad y de felicidad en tu entorno familiar, en tu entorno laboral, en tu entorno social. Entonces es tan importante el brinco de la abstinencia a la sobriedad. Es una invitación, ¿no?, para todos a los que ya tienen el primer brinco y que ahora quizá no lo sepan, pero pueden ser que estén paralizados en la abstinencia, pero sin ningún cambio positivo. Y creo quien mejor puede calificarlos es sus seres queridos, sus padres, sus hermanos, su esposa, su esposo, sus hijos. A ver, ¿estás contento con mi cambio? ¿Estás contento con el hecho de que ya no consumo? ¿O las cosas no han cambiado? ¿O las cosas están peor? Porque el borracho seco puede ser más neurótico y más destructivo que el alcohólico activo. ¿Y cuántas esposas, por ejemplo, están siendo muy pacientes y muy esperanzadas en que cuando mi marido deje de beber, todo va a cambiar? Esto lo digo porque hay una estadística que es un poquito de interrogatorio. Bueno, ¿qué pasó aquí? Hay más divorcios entre alcohólicos que han dejado de beber que en alcohólicos que siguen bebiendo. Fíjense qué estadística aparentemente tan desconcertante, pero tiene una explicación. El cónyuge del alcohólico está esperanzado en que cuando su cónyuge deje de consumir, todo va a cambiar favorablemente. Y aguanta todo y espera este cambio. Bueno, ojalá que ya deje de beber, ojalá que ya deje las drogas, ojalá. Pero cuando de pronto deja de beber o deja las drogas y las cosas no solamente no cambian, sino que empeoran, que eso ocurre con muchos borrachos secos, pues entonces sí, ya al cónyuge no le queda otra que, ¿sabes qué? Mira, vamos a separarnos. Porque yo esperaba que con tu abstinencia las cosas fueran a cambiar muy favorablemente, pero no solamente no han cambiado, sino que han empeorado. ¿Por qué? Porque tú nomás te conformaste con dejar el alcohol o tu droga favorita, pero no has trabajado en un cambio. Oiga. Entonces hay que aceptar esa realidad. Aceptar esa realidad, trabajar en eso, y para eso pues es muy importante tres cosas. Primero, una verdadera aceptación de la realidad. Segundo, trabajar activamente en ese conocimiento a través de la asistencia a los grupos, a través de la lectura de la literatura, y por qué no, a través de un tratamiento profesional, aquellos que a través de los descubrimientos que hagan sobre su propia existencia, de pronto se den cuenta que tienen un problema emocional muy serio, que es más que una enfermedad de tipo neurótico, que amerita la ayuda no solamente de un grupo de autoayuda, sino de un profesional de la psiquiatría o de la psicología. Pero esto es solamente con humildad y con aceptación, y no con soberbia. Y este tipo de personas crecen y verdaderamente alcanzan la sobriedad. Yo pienso que a veces la borrachera seca es un fenómeno quizá peor que el alcohólico activo. Y eso no lo digo yo, lo han dicho las esposas o los cónyuges o los hijos de los adictos, que dicen: cuando mi marido bebía, bueno, pues cuando le entraba la cruda moral, nos pedía perdón, nos daba regalos, nos sacaba y estaba 2 semanas sin chupar. Y
luego recaía y otra vez los problemas. Pero ahora que ya no bebe, ahora que va a un grupo de 12 pasos, ahora se siente la divina envuelta en huevo y se ha vuelto un perfeccionista intolerante con nosotros. Nos está peor la situación. Esos también son borrachos secos, aunque ya no beban. ¿Qué se requiere para trabajar bien en su recuperación? La humildad. Si no se maneja la humildad, lo demás va a ser muy difícil. Yo sé de muchos alcohólicos que tienen toda la honestidad y toda la sinceridad y toda la necesidad del mundo para dejar el alcohol, para dejar las drogas, pero que siguen siendo soberbios y que no ceden en este defecto de carácter que es la soberbia. Y esa soberbia es una especie de escudo que les va a impedir el autoconocimiento y la autoaceptación. Y se los repito, muchas esposas de alcohólicos que se vuelven borrachos secos prefieren que vuelvan a beber, porque ahora los aguantan menos, porque ahora sus agresiones se han vuelto mayores, porque ahora se sienten unos reyesitos que quieren ser recompensados en todo momento porque ya no beben. Ustedes hacen unos teóricos del programa de los 12 pasos que dicen, miren, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Aquellos que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La recuperación hacia la sobriedad requiere de mucha humildad y de mucha autoaceptación para realmente lograr su propio cambio. Muchos alcohólicos se brincan del primer paso al paso 12 y no hacen los demás pasos. Entonces no trabajan en ellos mismos. El alcohólico es vanidoso por sí mismo y a veces el ayudar a otros compañeros o el volverse una persona importante en su grupo les llena mucho el ego y les estimula la vanidad. Pero esa aparente ayuda es en el fondo una necesidad de sentirse vanidosos, de sentirse poderosos sobre otras personas y no trabajar en sus propios cambios. Por eso, quizá ahorita lo más importante que yo pudiera decirles es desarrollen la práctica de la humildad. Sean humildes, sean aceptativos. Dense al cambio, pidan ayuda. Trabajen pacientemente en sus 12 pasos. A la mayor parte de los AA les encanta el paso 12. Pero ¿cómo le oyen al cuarto paso? ¿Cómo le huyen al sexto paso o al 10º paso? ¿Por qué? Porque no trabajan bien en esto. Les da miedo, les da temor. No quieren aceptar una realidad que pudiera ser dolorosa para ellos. Pero para eso hay 12 pasos. Y del 1 se pasa al 2, y del 2 se pasa al 3, y del 3 al 4, y así sucesivamente. Pero no se pueden brincar del primero al segundo paso hasta el 10º, el 11º y el 12º. Lamentablemente muchos lo hacen así. ¿Por qué? Porque quieren seguir alimentando su vanidad y su orgullo malentendido. Porque les falta humildad, autorreconocimiento, autoaceptación. Pedir ayuda, ser humildes. Yo voy a AA más para que me ayuden que para yo poder ayudar. Evidentemente el que yo ayude pues es una consecuencia muy loable y muy positiva de cualquier alcohólico o adicto que se esté recuperando gracias a los 12 pasos. Pero eso debe ser una consecuencia natural y no debe ser algo buscado artificialmente por ese alcohólico lleno de ego y muy vanidoso que ya quiere empezar a coleccionar ahijados. Quiere ser padrino de medio México. Eso no es humildad, eso es su ego inflado, dirigirlo por otras partes, aunque ya no beban. Entonces, pues miren, básicamente yo quería hablarles de eso el día de hoy, porque pienso que es muy importante. Es muy importante que trabajen en su humildad, que traten de llevar un perfil bajo,
de que es más importante saber escuchar que saber comunicar. Y que cuando ustedes tengan la experiencia suficiente para poder comunicar y ayudar a los demás, esto lo hagan con mucho espíritu de servicio y con mucha humildad. Y no con una vanidad disfrazada, donde ustedes andan buscando solamente inflar su ego. Y esto, pues, lejos de poder ayudar a otros, va a hacer que se intensifiquen sus defectos de carácter. Por eso, busquen, trabajen, adquieran ese tesoro valiosísimo para el crecimiento personal, que es la humildad. Pues muchas gracias y espero que esto, ojalá que pudiera ayudarles en este trabajo de ustedes para seguir creciendo emocionalmente. Muchas gracias.